decimos, ahí va a haber estampida de mucha gente que se va a ir por corrupta porque sabe que lo van a perseguir, lo van a agarrar finalmente. Como ahora tienen el poder político del Congreso, siguen ahí, pues no se fuga nadie. Pero vamos a ver. A ver, mi estimado Hernán Castro Cutiré, ha sido usted invitado aquí a Radio Altamar, al informativo El Pueblo Quiere Saber, porque usted es el que abordó el tema, de la pena de muerte, comparando de lo que pasa en Cuba hace 60 años y lo que pasa aquí en Perú desde hace 60 años. Cuba fue potencia y nosotros no. ¿Qué pasó? Por ahí comenzó la historia y hubo opiniones sobre que la única forma que podría curarse al país de este mal endémico que tenemos podría ser con la pena de muerte. ¿Qué aporte me tienes el día de hoy, mi estimado Hernán Castro, sobre esta pena de muerte que se podría dar en el Perú para el análisis y el comentario? Bienvenido. Buenos días a la audiencia. Hola, Toribio. En efecto, no fue en Cuba, sino en la China. Ah, correcto, en China. En la China es donde se aplica la pena de muerte y en la red circula amplios comentarios y sobre todo ya en el orden oficial. Hay el comentario, por decirte, del primer ministro chino, Wen Jiabao, que dice, y ahí explicativamente nos hace ver una larga razón por la que en la China se aplicó la pena de muerte, y es uno de sus secretos de su superación en este momento en todo orden, en el orden cultural, intelectual, económico, industrial, porque de otra forma no hay pues a lo mejor un método para superar los problemas que no son de todo el mundo, sino de ciertos países donde se presenta. Es el caso del Perú. Estamos en un estado de emergencia, así como un tiempo del terrorismo, de estado de emergencia, y con leyes draconianas así se combatió eso. Hoy día en algo se ha podido superar. Igual en la China hicieron lo mismo frente a la corrupción que existía y todo este tráfico de la delincuencia. Con la pena de muerte se acabó el problema y ahora lo aplican en el terreno político. Cualquier político que en la China ose meter la mano a los dineros del Estado, simplemente pasa por esa experiencia y se acaba el problema. Para nosotros acá en el Perú, yo creo que es evidente que nuestro Estado necesita una ley así de emergencia. Y no es que a mí me guste o sea yo partidario de la pena de muerte, o sea, de este caso no es mi intención, sino cómo controlamos la delincuencia desbocada en nuestra patria, acá en el Perú. Y el ministro que les hablé inicialmente, Wen Jiabao, decía, ¿cómo tú puedes respetar los derechos humanos de un delincuente que no respeta tus derechos humanos? Y es cierto, acá en el Perú se arguye que los derechos humanos impiden aplicar la pena de muerte, pero los delincuentes nacionales y los que han venido de afuera, que ahora ya se sabe que los que han venido de afuera es parte de una estrategia política, pues no respetan los derechos humanos de las personas. Y ellos exigen, sí, que se les respeten los derechos humanos a ellos. Entonces acá en el Perú estamos obligados a encontrar una solución. Porque ustedes están viendo todos los días lo que pasa en Lima, la televisión fue ahora tan amplia, canales y las redes sociales y todo, donde nosotros al instante estamos enterándonos de los sucesos. Mira, los delincuentes acá no respetan ni a las autoridades, porque sobre la cabeza de las autoridades cometen este tipo de atropellos, de delitos, ¿no? Los sicarios están al cual mejor, y lo que es más, un sicario, si alguien pensará que es un hombre que se juega la vida por una cantidad de plata, no, hay sicarios de 300 soles, eso es público, en el Perú se sabe de eso. En el Perú tenemos diariamente algo de, creo que más de una docena de muertes así por sicariato, y estas cosas nos deben pues llevar a reflexionar, a invitar a encontrar una solución. Yo no tengo la verdad en las manos, pero por lo menos soy parte del grupo que quiere que las autoridades, que el pueblo peruano encuentre una alternativa de solución a esta realidad, porque nosotros no podemos pues eternamente seguir en lo mismo, ¿no? Con el Perú
De un tiempo a esta parte, hablemos pues del año 90 a esta parte, hace 30 años, el Perú vivía con cierta, no diré pues felicidad, pero había orden, por lo menos en el Perú, no se desocupó la delincuencia como es ahora. Y yo te decía en un momento que esto tiene una intencionalidad política, así lo están estudiando ya internacionalmente, los mismos sociólogos, antropólogos, están sospechando o tienen tesis de que esto es una estrategia del imperio que se está derrumbando. Para nadie es un secreto que el neoliberalismo fracasó en el mundo y tras de su fracaso trae pues todo este tipo de secuelas. Nos han hecho acá recibir a 1,5 millones de habitantes de un país hermano como es Venezuela, pero ¿quiénes han venido? Han venido delincuentes, han venido mucha gente que era muy honorable, pero es el mínimo, porque la mayoría de personas que han venido son gente poco deseable para ninguna sociedad. Si no analicemos el caso de acá donde estamos en el puerto de Iso, a ver, miremos por las calles, hay gente honorable, sí, hay profesionales que son respetuosos, bien educados, nadie lo niega, pero un gran número que me atrevo a decir que es a lo mejor la mitad, drogadictos, viciosos, vagos, fumones, es decir, salimos por las calles de Hilo y vamos a encontrarnos con esos tipos que al principio nos daban un poco de pena, un poco digamos, de conmiseración, y le ayudamos, le damos unas monedas, le invitamos un poco de comida, pero ahora ya se está viendo de que estos ya no piden, simplemente arranchan, exigen. Oiga, a veces van y tocan la puerta a las 10 de la noche pidiendo comida, pero son atrevimientos que es producto de esta migración descontrolada. ¿Y quién invitó a esta migración descontrolada? El señor González Posada, un prominente dirigente aprista. Yo no estoy con el pueblo aprista, estoy con esos dirigentes que eternamente lo fueron y que, bueno, menos mal ya están desapareciendo. Él fue el que invitó y el señor Kuczynski, que está en las puertas de la cárcel, pues simplemente con una ley convalidó la entrada de 1,5 millones. En este momento se calcula que en ese número están en el Perú, aumentando nuestro problema de inseguridad, que es lo que en este momento nos está preocupando. Mi estimado Hernán, ahora, a ver, Hernán, te he podido escuchar pacientemente, te he escuchado atento a lo que tú has manifestado. Sin embargo, debo decirte que en nuestros oyentes ha generado una especie de miedo, ha generado una especie de indecisión, han generado que incluso algunos puedan hasta ser más desempolvadores hasta de la propia Biblia o el Evangelio. He notado de que le tienen miedo, pero yo me pregunto, si nada debes, nada temes. No tienes por qué temer. Si tú no eres delincuente, no eres corrupto, no tienes nada que temer. El que debería estar temiendo son los corruptos. Y hoy día, de acuerdo a lo que hemos titulado, el que va a temblar y se va a ir en estampida son los propios corruptos, los copetudos, estos que dicen que se van a ir el día que llegue el comunismo, y el día que apruebe Perú una pena de muerte para los corruptos, son los primeros que se van a ir. Esa es la sensación que tengo, mi estimado Hernán Castro Cutilé, de acuerdo al análisis que he hecho durante toda la semana, de acuerdo a las expresiones de la pena de muerte en Perú. En efecto, tienes mucha razón, y el tema del ángulo que tú estás tomando en esta noticia es correcto, porque si la pena para los homicidas, para los delincuentes comunes, debe ser drástica, igualmente la pena debe ser drástica para los corruptos, porque el delincuente común a lo mejor roba por necesidad, ¿no? Imagino, o hago una comparación, pero los corruptos que roban por que ya tienen en su sangre, tienen ese instinto de robar, y le están robando a todo el Estado. En el Perú, mira, es curioso, a un ratero de gallina le ponen 8 años de cárcel, pero a un corrupto, a una autoridad, si es político o prominente de algún partido, le ponen condicional, le ponen 4 añitos, 5 añitos, y salen y simplemente dan una vuelta, goleando en la puerta giratoria, y regresan y se instalan en otro grupo y siguen robándole al Estado. Esa es nuestra realidad, y yo, como tú lo habrás entendido, Toribio, yo no soy del todo partidario, ¿no?, de la masacre, de la muerte, pero estamos en un estado de emergencia. ¿Cómo resolvemos el problema del Perú? Porque los que tenemos ya
más de 60 años, no estamos añorando que lo de antes fue mejor, no es eso, sino que el descontrol hoy día de la delincuencia es total. Es que ya no hay forma de poner orden. Si la gente a gritos pide que el ejército salga a las calles, y eso es un error pensar que el ejército va a resolver esto, porque no se trata del ejército. Acá el problema es la corrupción, y la corrupción puede ha sentado sus reales, valgan verdades, y acá no estamos atacando a todos, ¿no? Hay jueces y el Poder Judicial en su gran mayoría es dudosa su participación y sus sentencias. Ahí están los cuellos blancos, ahí está todo lo que se sabe a diario. El Poder Judicial en el Perú debe ser rectificado a través de una nueva constitución, y así muchas instituciones. Mira, el Perú es el único país del mundo, no es el único, a lo mejor uno de los pocos países del mundo que no tiene policía, no tiene detectives, o sea, no tiene policía de investigación. Y esa labor, ¿quiénes la desarrollan? Es el Ministerio Público, a través de jóvenes abogaditos que salen de la universidad y les dan, pues, por suerte, ¿no?, o por a lo mejor méritos propios, un nombramiento de fiscal, y esos son los que investigan. Es decir, ¿para qué se preparó el abogado? Para aplicar la ley, pero no para investigar. Y el que debía investigar está dirigiendo el tránsito por las calles, está persiguiendo o controlando el orden público, que es una distorsión de la labor de la policía en todo el mundo. En el mundo entero la policía está encargada o debe dar seguridad a la ciudad, pero en el Perú no pasa eso. La policía en el Perú está para dar orden público. ¿Y qué significa en el Perú orden público? Que la policía salga, pues, a combatir a las marchas, a las protestas políticas, a las huelgas de los sindicatos. Eso es orden público para el Perú. Y la policía no aparece. Puede hacer cualquier ejercicio de práctica, pero si saldría una marcha, se juntan 50 personas en la plaza de armas y comienzan a avivar o a defender una causa social, aparecen 150 policías con escudos bien uniformados, bien provistos de palos y todo lo que tienen, y controlan el orden público. Es orden público. Correcto. Pero si acá matan, asesinan, o como es lo real, en la noche Hilo está expuesta a la delincuencia, en la noche no hay policía. A ver, Hernán, permíteme preguntarte, mira, y a lo mejor hasta que si se establece la pena de muerte en Perú, quedaría como letra muerta, si es que en estampida se fueron los corruptos de cuello y corbata a disfrutar la plata en otro país y que prescriban sus delitos por 10 años, y en todo caso en el Perú ya no habría más corrupción y la pena de muerte quedaría como letra muerta. ¿Cuál es el temor? Por supuesto, es lógica, pues, tu cuestionamiento y tu razonamiento es de pura lógica, elemental. ¿Por qué se asustan de la pena de muerte las autoridades políticas si dicen que tienen vocación de servicio, dicen que son políticos porque quieren a la nación y queremos el avance de los pueblos? Si usted entra a esa función y no tiene usted las uñas largas, usted no tiene por qué preocuparse. Eso se lo decimos actualmente a los funcionarios, a los trabajadores, no todos, por supuesto, de la región, que están en este momento siendo, pues, investigados y intervenidos. Igualmente acá en la Municipalidad de Hilo debería intervenir la Contraloría o quien corresponda, o Anticorrupción, porque acordémonos que en la Municipalidad de Hilo es una de las instituciones que más presupuestos ha tenido del canon, y nadie ha auditado. Con decirte, la Municipalidad de Hilo le entregó a la empresa prestadora de servicios, la EPSILO, que está en el régimen privado, le entregó 180 millones de soles de esos años, en el tiempo del señor que estuvo en la cárcel, de Pocho Mendoza, y hasta la fecha no han rendido cuentas, me parece, no se ha liquidado la obra. Estas cosas suceden en el Perú, pero nadie se entera, y los vecinos simplemente salen a que les den un plato de lentejas, un tupper, y votan por gente que ya sabemos que van a ir de frente a meter la mano, ¿no? Nos estamos desviando posiblemente del tema de la pena de muerte, pero a ver, podemos, a ver, Hernán, en un orden viviente, el panal de abejas. En el panal de abejas, cuando hay demasiados zánganos, las abejas les dan de baja y los expectoran de su grupo social. Igualmente hacen las hormigas. Entonces, yo creo, ¿por qué nos vamos a asustar de la pena de muerte? Si países desarrollados, Japón, por ejemplo, aplica la pena de muerte.
Estados Unidos es un país desarrollado, nadie lo puede negar, aplica la pena de muerte. En la China ni qué decir. Entonces, y en el resto de países, en muchos países se aplica la pena de muerte, pero aquí en el Perú queremos ser más papistas que el Papa y defendemos, pues, al final, parece mentira, las leyes y las autoridades están defendiendo a la delincuencia. A ver, Hernán. Porque acaso no es sabido de que el delincuente comete un delito y a los 8 días, 2 semanas de estar en la calle, y por ahí había un vocal supremo que decía, ¿qué sentencia quieres que te ponga? ¿O cuántos años quieres que te ponga? O sea, se vende acá la sentencia, la justicia. Así estamos en el Perú, y no está mal tu opinión. Yo celebro que visibilices este tipo de problemas, y no olvidemos que Hilo era más controlada la seguridad. Ahora Hilo, tú en la noche no puedes salir a partir de las 9 ya a ver las calles cómo están, donde pululan no diré los delincuentes, los vagos, los fumones y todo tipo de mal vivir. Hernán, así es el puerto de Hilo ahora. Hernán, tú has tocado un aspecto que me has quitado la palabra de la boca, pero te lo voy a reiterar y ponerlo más en claro. Comprobado está que la corrupción también llegó al Poder Judicial. Comprobado está. Si esto es así, el Perú, el poder emerge del pueblo, el pueblo tiene que cambiar esta situación. Podríamos hacer como lo que nos dijo nuestro amigo Antonio Cruz desde Canadá, en donde que en el Perú se cambie el sistema de justicia, en donde solamente el juez sentencia por lo que sentencian los jurados, el jurado del pueblo, en donde honorables ciudadanos son los que determinan culpabilidad o inocencia de la persona acusada, por ejemplo, por corrupción, y ya no los jueces solamente cumplen la sentencia que emana el jurado. Pero ¿quiénes serían ese jurado? Sería gente del pueblo. Eso es democracia participativa. Tendríamos que cambiar nuestros sistemas de justicia para que ese jurado, personas honorables, ciudadanos honorables, puedan finalmente determinar una sentencia que el juez finalmente firma, porque tenemos la sospecha, porque ya entró la corrupción, entró al Poder Judicial, y hay corruptos como no hay corruptos también, y de esta manera cambiaríamos nuestra democracia, pero con democracia participativa, con la votación del pueblo, si es culpable o no es culpable el corrupto que ha sido denunciado. En efecto, pues hay instituciones caducas tan antiguas que nos han dejado, pues, los opresores, los españoles, ese sistema que vino al Perú y nos provocó lo que hoy día tenemos, un atraso en el desarrollo de los pueblos, que nos dejaron, por ejemplo, los notarios, ¿no? Los jueces. O sea, hace 50 años la gente tenía el concepto de, decía, después de Dios mi juez. Es decir, el juez no puede ser un hombre infalible, y lo que es peor, ahora, ¿acaso se llega a juez como antes había jueces, pues, maduros, capacitados, con reconocida experiencia? Ahora usted puede ver en los juzgados a unos jovencitos que están actuando de jueces que han ganado, dice, un concurso de méritos. Se presentan con 200 maestrías y no sé cuántos cursos, y le ganan a cualquier abogado honesto, cualquier abogado bien capacitado. Y lo que es la práctica, pues, acá tenemos jueces que nunca han litigado, nunca han sido abogados actuantes. Simplemente han ido y dicen, pues no, las noticias no están diciendo que los cuellos blancos daban títulos, nombraban a jueces. $15,000, $15,000, $20,000 para ser juez. Por dólares, sí. ¿Y cómo no va a ser así? Pues si tú tienes que un juez acá, el juez de carrera, el que menos gana casi 15,000 soles. Entonces, si tú ganas mensualmente 15,000 soles, entonces, ¿cómo no vas a ir a pagar, pues, 50, 40, $40,000? ¿Por qué lo vas a recuperar en menos de un año? No estamos acusando, por supuesto, pero el resultado de su trabajo deja mucho que pensar. Yo, por ejemplo, veo acá en Hilo los casos que a veces uno conversa no se entera. A ver, ¿cuántas sentencias fundamentadas emite cada juez? Pero como la gente no le interesa, y eso es parte, pues, de la culpa, o de a lo mejor de la razón, que nuestro pueblo vive interesado en otras cosas. Antes al pueblo de Hilo le interesaba encontrar soluciones a los problemas, ahora no. Ahora al pueblo de Hilo le interesa quién te da chambita
¿Y quién te regala un polo o quién te da un tupper con lentejas? ¿No? Te da la cake, no sé quién más da. Y ya el pueblo está entretenido en eso. Pero nosotros debemos ir a lo que tú dices. Al final de cuentas, la razón de la existencia de una nación es la voluntad del pueblo. Esa es la razón de la democracia. La razón de la democracia es que el pueblo es la máxima autoridad. El poder original está en el pueblo. Y después del pueblo están pues ya sus representantes, ¿no? El presidente de la República, el Congreso. Y si el juez tiene tanto poder, debe dárselo el pueblo, y no el nombramiento de un grupo sobre todo funcionarios de Lima, que ya sabemos cómo funciona. Eso no estamos acusando, estamos simplemente comentando. De acuerdo a la Constitución dice que cualquier sentencia, cualquier resolución del Poder Judicial puede ser comentada por el pueblo, por el ciudadano. Nosotros no hacemos eso de ese ejercicio, y acá se dan unas sentencias que a veces dejan mucho que pensar, y a lo mejor puede hasta mal pensar, ¿no? Porque hay cosas inexplicables. Por ejemplo, acá en el puerto de Hilo, ¿cuántas sentencias se emiten? Y de esas sentencias, ¿cuántas a la hora de una apelación caen? Es decir, habría que hacer una evaluación de ese tipo, alguien que haga una tesis. Los universitarios que están pues sacando sus tesis de grado, ¿por qué no entran en temas de eso? No a veces que compran las tesis y se gradúan pagando un porcentaje que es de ley, por supuesto. Claro. Los estudiantes deberían abocarse a sostener hipótesis y llegar a una tesis, a una síntesis de este tipo de problemas que adolece nuestra ciudad, que adolece la sociedad en su conjunto, peruanos, regional o en particular el puerto de Hilo. Ojalá que consigamos con la presión del pueblo una ley, o por lo menos la intención del gobierno, de que se haga una nueva constitución donde se reforme todas estas instituciones caducas que ya no tienen razón. En el mundo del civilizado son los jurados los que aplican o dan un fallo, y el juez solamente técnicamente hace la dirección del debate. Es lo mismo que está pasando ahora. Pues mira, Toribio, la computadora está sustituyendo a través de su programa, eso cómo se llama, tiene un nombre, ¿no? Esta aplicación de Wikileaks, creo que se llama, o no sé qué otro nombre le pone. Tú simplemente aprietas un botón y ahí tienes toda la información, y tú con un criterio así, sin necesidad de ser doctor ni profesional, con un criterio de razonamiento lógico y puro, te das cuenta lo que sucede, ¿no? Entonces, los jueces ahora, antes era pues que tenían que memorizar todos los artículos de un código que a veces eran pues frondosos, inmensos. Ahora no, ahora tú puedes con la computadora darle las características a la máquina, y la máquina te va a dar una explicación más razonable. Correcto. No va a decir que más inteligente, sino más razonable. Hernán, para que no se equivoque. Correcto. Acabo de hacer un resumen. A ver, pongo así, a ver, vamos a ver si estás de acuerdo. El Perú requiere de una democracia participativa para que el juicio a los corruptos estén integrados por los jurados del pueblo, que determinen culpabilidad o inocencia. Los jueces solo deben ratificar sentencia, y de esta manera evitar sean coimeados o resulten con juicios arreglados. ¿Qué te parece? Es correcto tu razonamiento desde la óptica, pues, de igual que yo, ¿no? Nosotros no somos abogados ni estamos en la academia para dar consejos mayores, pero ese es el sentir del pueblo. O sea, ese debe ser la razón de existir de los juzgados, que se sancione a los delincuentes, y no que al revés se cometan las injusticias de así, en una ligereza, pues una resolución, a lo mejor se le pasó la tortuga, y mañana resulta que esto es una mentira lo que están sentenciando, ¿no? Entonces pasan estas cosas, y yo creo que si la tendencia es mayoritaria, y todo el mundo sabe perfectamente que este tipo de problemas siempre han sucedido, entonces estamos porque cambien estas cosas, y para cambiar estas cosas pues tiene que cambiar la Constitución, porque de otra forma es imposible. En el Perú nadie puede hacer nada ahora si es que no se cambia la Constitución, esta Constitución que fue hecha a la medida de un señor pues, que es un delincuente, que está pagando condena,
y los intereses de la oligarquía limeña, porque a esa constitución acaso asistió todo el Perú. 80 congresistas que los escogieron, creo que de ellos era la mitad eran de Lima y uno que otro de provincias, y al final a esa constitución la ratificó solamente el 30% de peruanos, el resto no se acercó, no le interesó, y está ya, digamos, dirigiendo los destinos del Perú por más de 30 años, y eso no debe ser. Correcto. Hay aberraciones en esa constitución, pero la gente no quiere enterarse, pues la gente es indiferente, la gente está más por la noticia del titular o por la farándula que le interese lo que debe guiar los destinos de la patria y de su misma descendencia, de sus hijos, de la gente que viene detrás de nosotros. Hernán Castro Cutiré, miembro del colectivo anticorrupción. Yo te agradezco infinitamente por haberme atendido el teléfono y dar tu opinión con esa sinceridad, con esa transparencia, con esa lozanía, de tener claro lo que significa que la pena de muerte existe en el Perú. Podría ser letra muerta también. Quien nada debe, nada teme, y se fueron los corruptos y nos quedamos con letra muerta de la pena de muerte y no teníamos por qué tener el temor. Te agradezco por la comunicación, mi estimado Hernán Castro. Gracias también por ello. Buenos días. Ahí estaba Hernán Castro Cutiré, miembro del colectivo anticorrupción en la ciudad de Hilo, dando su opinión sobre la pena de muerte, mis amigos. Así que vamos a ver, es importante saber que estas cuestiones tengamos que tocarlo, hay que abordarlo, es un tema que no se ha tocado nunca, es un tema que se ha tocado por ahí, porque a alguien se le ocurrió un titular y punto. Señores,